buenas tardes y bienvenidos al Congreso Internacional Jurídico Empresarial. Yo soy Juan Pablo Castillo y junto a mi compañera Ana Gabriela Espitia Méndez les vamos a hablar sobre la responsabilidad disciplinaria, administrativa, fiscal y penal de los funcionarios públicos en Colombia. Primero que todo veremos un video que nos va a contextualizar un poco más acerca de qué es un funcionario público y sus características. En el Diccionario de la Administración Pública, hoy veremos qué es un servidor público, qué es el empleo público y cómo es el acceso a este. Servidores públicos. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, congresistas, diputados y concejales entre otros, los empleados y trabajadores del Estado de todas las entidades. Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad, ejercen sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. También existen particulares que temporalmente desempeñan funciones públicas, como los contratistas de prestación de servicios, cuyo régimen se encuentra establecido en la ley. Empleo público es el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado. Los empleos se agrupan en niveles jerárquicos y tienen una denominación, un código y un grado. Por ejemplo, profesional especializado, código 2028, grado 12. ¿Y de qué manera puede un ciudadano integrarse al empleo público? Carrera administrativa. Es el sistema técnico de administración de personal al cual se ingresa tras superar un concurso de méritos. Una vez la persona supera todas las etapas del proceso de selección, es nombrada en periodo de prueba por 6 meses, al final de los cuales le será evaluado su desempeño e inscrito en el registro público de carrera. Existe el Sistema General de Carrera y algunos sistemas específicos como por ejemplo el de las superintendencias, la DIAN o el IMPEC. Los nombramientos provisionales constituyen un mecanismo de carácter excepcional y transitorio para proveer en forma temporal un empleo de carrera administrativa con personal que no ha sido seleccionado mediante el sistema de mérito, con el fin de evitar la interrupción en la prestación del servicio. Libre nombramiento y remoción. Este tipo de empleos implica dirección, conducción y orientación institucionales o especial confianza. Su provisión está a cargo directamente del nominador de la entidad, teniendo en cuenta los criterios de mérito, capacidad y experiencia para el desempeño del empleo. Estos nombramientos se denominan ordinarios. Período. Los servidores que se posesionan en este tipo de empleo tienen un período fijo institucional, como es el caso de los personeros, el Contralor General de la República, el Procurador General de la Nación, el Fiscal General de la Nación, entre otros. Elección popular. Los empleados que ocupan estos empleos son elegidos mediante voto directo de los ciudadanos, como el presidente, gobernadores y alcaldes. Todos los servidores públicos están cobijados por un régimen de inhabilidades e incompatibilidades que es muy importante conocer. Inhabilidad. Incapacidad o circunstancia que impide a una persona ser elegida o designada en un cargo público y en ciertos casos impide el ejercicio del empleo a quienes ya se encuentran vinculados al servicio. Incompatibilidad. Imposibilidad jurídica de coexistencia de dos actividades. Bienvenido. Gracias al talento y compromiso de personas como usted, haremos de este un Estado más eficiente, más transparente, más cercano al ciudadano. ¿Qué es una falta disciplinaria? Según el artículo 23, la falta disciplinaria constituye falta disciplinaria y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente. La incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de los causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento. Se entiende que la falta disciplinaria es aquella conducta que dificulta la buena marcha de la función pública y da lugar a la imposición de una sanción a quien incurra en ella. Se configura por incumplimiento de deberes.
¿Conoces la Dirección de Control Disciplinario Interno y sus funciones? Según la Corte Constitucional, en nuestro ordenamiento jurídico, el control disciplinario es un elemento indispensable de la administración pública, ya que vela porque la función pública sea ejercida en beneficio de la comunidad y tiene dos funciones. La primera es correctiva y busca adelantar procesos disciplinarios en primera instancia a los servidores públicos del sector central del municipio de Santiago de Cali que incurran en faltas disciplinarias sancionables con amonestación, con registro en la hoja de vida, multa, suspensión o destitución. Y la segunda es preventiva y busca garantizar la efectividad de los principios y fines de la Constitución y la ley, la defensa y restablecimiento del orden social, la credibilidad del Estado y la creación de una cultura anticorruptiva. Pero bueno, ¿qué es una falta disciplinaria? Según la Ley 734 de 2002, es toda conducta o comportamiento del servidor público o del particular que ejerce funciones públicas en la que, por acción u omisión, se incurre en el incumplimiento de deberes funcionales, sin justificación alguna o sin estar amparado por una causal de exclusión. Según esto, puedes ser sancionado si incurres en alguno de los siguientes casos: si incumples los deberes funcionales, si infringes prohibiciones, si violas el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, si no estás amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad. En caso de haber cometido alguna de estas faltas, podría ser sancionado por la Procuraduría General de la Nación, las personerías municipales o las oficinas de control disciplinario interno. Son destinatarios de la ley disciplinaria los siguientes servidores públicos: quienes hayan sido elegidos por elección popular, como el alcalde, gobernador, etc. Los nombrados mediante actos administrativos, como ministros, secretarios, directores, incluso quienes son nombrados provisional o temporalmente, los trabajadores oficiales y también contratistas que ejerzan funciones públicas o manejen recursos públicos. Y bueno, ¿sabes la diferencia entre las direcciones de control disciplinario interno y control interno y gestión de calidad? El primero, el control disciplinario interno, busca conocer, evaluar y decidir dentro de los términos de ley los procesos disciplinarios a través de la investigación que se adelanta mediante el procedimiento verbal o el ordinario para determinar la existencia de responsabilidad disciplinaria de los servidores y exservidores públicos que atenten contra el ejercicio de la función pública en la Administración Central Municipal de Santiago de Cali. Además, sí tiene potestad sancionatoria. Y el segundo, el control interno y gestión de calidad, busca garantizar la aplicación del sistema estándar de control interno y de gestión de calidad implementados en la alcaldía para la acertada toma de decisiones en cumplimiento de las funciones gerenciales, adelantando auditorías internas en la administración municipal a través de las cuales se pueden generar conformidades, no conformidades, hallazgos u oportunidades de mejora y no tiene potestad sancionatoria. Teniendo en cuenta esto, hay varias formas de iniciar la acción disciplinaria. De oficio, iniciativa de la autoridad disciplinaria para adelantar investigaciones de comportamientos que puedan constituir una falta disciplinaria. Por informe, cualquier funcionario que da cuenta de presuntos comportamientos disciplinables de servidores públicos. Queja, formulada por cualquier persona. Por anónimo, siempre que amerite credibilidad y contenga un medio probatorio que permita comprobar la falta disciplinaria. Hablando de las faltas disciplinarias, queremos contarte que las faltas más sancionadas durante el año 2014 fueron omitir, negar, retardar, entrabar el despacho de asuntos a su cargo o prestación, inasistencia esporádica a laborar, abuso o ejercicio indebido del cargo, el irrespeto y maltrato a la comunidad. Así que a trabajar en ello.
Es por eso importante que recuerdes que tu deber como servidor público es responder por las funciones que corresponden a tu cargo, orientado bajo los principios de moralidad, transparencia, honradez, lealtad, celeridad, eficacia y eficiencia. Además, puedes incurrir en faltas leves, graves o gravísimas si incumples algunas de ellas. Para que evites cometer una falta, te vamos a contar cuáles son los diferentes tipos, cómo puedes incurrir en ellas y qué sanciones conllevan. Cuando la falta es leve, por ejemplo, por haber incumplido tu horario de trabajo, puedes tener amonestación en tu hoja de vida y multa de 10 a 180 días de salario. Cuando es grave, por ejemplo, por inasistencia laboral, puede haber suspensión de 1 a 12 meses o incluso inhabilidad especial de 1 a 12 meses o incluso inhabilidad especial de 11 a 12 meses. Y cuando la falta es gravísima, por ejemplo, por el abandono injustificado del cargo, función o servicio, puede haber suspensión más inhabilidad especial de 1 a 12 meses e incluso destitución más inhabilidad general. ¿Sabes cómo es el proceso de recepción de una queja? Primero, se radica la queja, por ventanilla, vía web o con un informe al servidor público. Segundo, se sistematiza la queja. Tercero, se le da una valoración y asignación de número de expediente. Cuarto, se crea un expediente. Quinto, pasa a archivo a espera de reparto. Sexto, reunión y reparto urgente. Séptimo, se reparten los expedientes a los operadores. Octavo, se desarrolla el debido proceso y se garantiza el derecho a la defensa. Noveno, se culmina en primera instancia con fallo disciplinario, sancionatorio o absolutorio o con una decisión de terminación y archivo definitivo de la investigación. Y por último, si la decisión es apelada, pasa a segunda instancia para ser resuelta por el señor alcalde. También queremos recordarle que actualmente hay dos tipos de procedimiento disciplinario. El verbal, que se surte en audiencias orales a partir del auto que ordena la aplicación del procedimiento verbal en el que se formulan los cargos y se cita a audiencia. Y el ordinario, que es un proceso esencialmente escrito en el que se agotan más etapas procesales. Para terminar, debes saber que existen algunas causas para que culmine una acción disciplinaria. La primera es ejecución de la sanción disciplinaria, otra es por muerte del sujeto disciplinable. Inexistencia de la falta. Falta no fue cometida por un servidor público. Justificación de la falta, etc. Por prescripción, acción y sanción. Otro tema importante que debes conocer es sobre las inhabilidades e incompatibilidades del servidor público. Las inhabilidades son las condiciones en que se encuentra una persona que le impiden ser nombrada o elegida para desempeñar un cargo público, ya que pueden afectar la idoneidad, moralidad, imparcialidad y probidad del Estado. Estas condiciones son las siguientes: que el servidor público cumpla 65 años de edad, salvo las excepciones de ley, haber sido condenado por delitos contra el patrimonio del Estado, tener interdicción judicial o inhabilidad por una sanción disciplinaria o penal, o suspensión en el ejercicio de su profesión o excluido de esta. Elección para más de una corporación o cargo público. Haber tenido pena privativa de la libertad mayor de 4 años por delito doloso en los últimos 10 años. Acumular 3 sanciones disciplinarias en los últimos 5 años. Retiro con derecho a pensión de jubilación. Otra de las situaciones posibles es la incompatibilidad, que consiste en la imposibilidad jurídica que tiene un servidor público de ejercer simultáneamente otro cargo, función o actividad, salvo las excepciones legales como por ejemplo la docencia. Asimismo, representa incompatibilidad celebrar por sí o por interpuesta persona o en representación de otro contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos. Es también incompatible desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público. Además, es incompatible aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros u organismos internacionales.
Para terminar, y no por eso menos importante, debes saber que todo servidor público deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en este, o lo tenga su compañero, compañera, esposo, esposa o parientes en el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o 1º civil, o su socio o socios de hecho o de derecho. Y ahora, ya conoces la importancia del control disciplinario. Está en tus manos poner en práctica las buenas acciones en pro del bien común y público. ¿De dónde proviene la necesidad de ejercer control sobre las actividades de los funcionarios del Estado? Ante la ineficiencia de los órganos que ejercían el control fiscal y disciplinario antes de la Constitución de 1991, el constituyente restableció las instituciones del Estado, otorgándole autonomía a la Procuraduría General de la Nación para asumir el liderazgo del Ministerio Público, luego de que en vigencia de la Constitución de 1886 se concentrara en el presidente de la República. Se crearon las oficinas de control interno en las entidades. Igualmente, el control previo que ejercía la Contraloría con la anterioridad a 1991 pasó a ser un control posterior, teniendo en cuenta la corrupción que se enmarca en dicho ejercicio previo y obstruyendo así el curso normal de los procesos y el adecuado uso de los recursos. ¿Qué es la responsabilidad disciplinaria? La responsabilidad administrativa disciplinaria aparece como consecuencia del ejercicio de la potestad disciplinaria por parte de la autoridad pública frente a la concreción de una infracción disciplinaria por parte de un funcionario público. La responsabilidad disciplinaria es la relación causal existente entre el actuar del servidor público y el incumplimiento de los deberes constitucionales, legales y reglamentarios en el ejercicio de sus funciones, ya sea por acción, omisión o extralimitación. ¿Quién ejerce la responsabilidad disciplinaria? El control disciplinario lo ejerce la Procuraduría General de la Nación a través de las Procuradurías provinciales, regionales y oficinas de control disciplinario. ¿Cuál es la normatividad vigente en la materia? En materia disciplinaria, la norma aplicable es la Ley 734 de 2002, por lo cual se expide el Código Disciplinario Único. Ambas normas modificadas por la Ley 1474 de 2011, Ley 1474, por lo cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. ¿Cuáles son los elementos de la responsabilidad disciplinaria? En la responsabilidad disciplinaria se estudia, primero, la tipicidad, es decir, faltas graves, gravísimas o leves, la antijuridicidad, acto ilícito sustancial que implica la violación al deber funcional sin justificación alguna, donde no se atiende al daño sufrido o a un bien jurídico protegido, sino al cumplimiento de los deberes funcionales del servidor público, y la culpabilidad a título de dolo y culpa gravísima, grave o leve, lo que significa que queda proscrita de forma de responsabilidad objetiva. A continuación veremos un documental que nos dejará más claro sobre la responsabilidad disciplinaria por parte de los funcionarios públicos. Bueno, buenas tardes. Vamos a ver el régimen disciplinario de los servidores públicos dentro del módulo de función pública territorial. ¿Por qué es importante conocer el régimen disciplinario de los servidores públicos? En primer lugar, hay que tener en claro que este régimen aplica para todos los servidores públicos a nivel nacional. Trátese de entidades del orden nacional o trátese de entidades del orden departamental, distrital o municipal. Entonces no veremos regímenes especiales para las entidades territoriales. ¿Cuál es la ley del Código Único Disciplinario? La Ley 734 del 2002, que fue modificada por la 1474 del 2011. ¿Quién posee la titularidad de la potestad disciplinaria? El Estado es el único que posee esta titularidad. En cabeza de la Procuraduría General de la Nación, las personerías distritales, departamentales y municipales, las oficinas de control disciplinario interno y los funcionarios con potestad disciplinaria de los órganos y entidades del Estado. Los destinatarios de la ley disciplinaria son los servidores públicos. ¿Quiénes son los servidores públicos? Los que ya hemos estudiado con detenimiento, que son los miembros de corporaciones públicas, los empleados públicos que a su vez están subdivididos en empleados de libre nombramiento y remoción, de carrera, de periodo, temporales
y los trabajadores oficiales. Ya sabemos cuál es la diferenciación en cada uno de ellos. También aplica en algunos casos para particulares y para indígenas que administren recursos del Estado. Bueno, para efectos de la Ley 489 del 98 son servidores públicos disciplinables también los gerentes de cooperativas, fundaciones, corporaciones y asociaciones que se creen y organicen por el Estado o con participación mayoritaria. Entonces aquí entraría otro grupo de personas que son objeto de la ley disciplinaria. ¿Qué clases de sanciones hay? Entonces la mayor de ellas es la destitución e inhabilidad general. Esto es para las faltas más gravísimas, dolosas o realizadas con culpa gravísima. La suspensión en el ejercicio de cargo e inhabilidad especial para las faltas graves dolosas o gravísimas culposas, la suspensión para las faltas graves culposas y la multa para las leves dolosas y la amonestación escrita para las leves culposas. ¿Cuáles son los funcionarios competentes para imponer la sanción? Anteriormente hablamos de la titularidad de la acción disciplinaria. No podemos confundir la acción disciplinaria, que es la que está en cabeza del Estado para iniciar la investigación o la indagación preliminar, y la sanción para imponerse las sanciones cuando ya se ha surtido el proceso disciplinario y se va a imponer una sanción, las que mencioné anteriormente. Entonces, el presidente es el competente para imponer sanción respecto de gobernadores y alcaldes de distrito. Los gobernadores respecto de los alcaldes de su departamento. El nominador respecto de los servidores públicos de libre nombramiento y remoción o de carrera administrativa. Los presidentes de las corporaciones de elección popular o quienes hagan sus veces respecto de los miembros de estas mismas y de los servidores elegidos por ellas. El representante legal de la entidad, los presidentes de corporaciones, juntas, consejos, quienes hagan sus veces o quienes hayan contratado respecto de los trabajadores oficiales, los presidentes de las entidades y organismos descentralizados o sus representantes legales respecto de los miembros de las juntas o consejos directivos, y la Procuraduría General de la Nación respecto del particular que ejerce funciones públicas, además del poder preferente del que hablamos. ¿Quiénes son sujetos disciplinables? Además de los mencionados anteriormente, estos son los sujetos disciplinables de los que mencioné que eran objeto de destinatario de la acción disciplinaria siendo particulares. Entonces el artículo 53 de la ley 734 indica que se aplica a los particulares que ejercen labores de interventoría en los contratos estatales, que ejercen funciones públicas en lo que tiene que ver con estas, quienes presten servicios públicos a cargo del Estado, de los contemplados en el artículo 366 de la Constitución Política, que administren recursos de este, salvo las empresas de economía mixta que se rigen por el régimen privado. Ya analizamos que hay unas sociedades de economía mixta que se rigen por el régimen privado de acuerdo a la participación estatal. Estas empresas, sus servidores no son objeto de sanciones disciplinarias por la ley 734, ya sería un régimen privado. Cuando se trata de personas jurídicas, de la responsabilidad disciplinaria será exigible del representante legal. Responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal tiene por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal, mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal. Para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada caso, se tendrá en cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la función administrativa y de la gestión fiscal.
¿Cuál es la normatividad vigente en la responsabilidad fiscal? En materia de responsabilidad fiscal, damos aplicación a la Ley 610 de 2000, en la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las Contralorías. Ahora veremos los elementos de la responsabilidad fiscal, los cuales están integrados por tres conceptos. El primero es una conducta a título de dolo o culpa grave del gestor fiscal. El segundo es un daño patrimonial al Estado. Y el tercero, un nexo causal. A continuación veremos un video que nos explicará más sobre la responsabilidad fiscal. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Luis Fernando Feria Montes, experto en temas de seguros, responsabilidad fiscal, derecho administrativo y litigio. El doctor Feria es egresado de la Universidad Santo Tomás y desde hace 25 años funge como representante legal de la firma Élite Abogados Limitada. Vamos a tocar el tema del proceso de responsabilidad fiscal. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, doctora Mayerly. Para comenzar, definiremos y nos centraremos en el tema. ¿Qué debemos entender por el proceso de responsabilidad fiscal y cuál es su objeto? A ver, el proceso de responsabilidad fiscal en Colombia debe entenderse como el conjunto de actuaciones que están encausadas para investigar la conducta que en un momento dado, por acción o omisión de funcionarios públicos o de contratistas, de particulares que fungen con actividades públicas, con gestión fiscal específicamente, y el posible detrimento que por esas conductas, que por acción o omisión en un momento dado han podido generar un detrimento patrimonial al Estado. Entonces, básicamente, el objeto es que a través de este proceso, si estas personas a las cuales se vinculan al proceso de responsabilidad fiscal deben o no entrar a indemnizar y entrar a resarcir los eventuales perjuicios que se han causado en un momento dado. En ese orden de ideas, doctor, constitucionalmente, ¿qué organismos son los encargados de adelantar los procesos de responsabilidad fiscal en Colombia? A ver, nuestra Carta Política tiene establecido que el control fiscal en Colombia lo debe ejercer la Contraloría General de la República o las Contralorías departamentales o municipales, hasta hoy en día. Ok, doctor. Y ahora, más que todo frente al tema de la corrupción, ¿podría decirnos el proceso de responsabilidad fiscal qué incidencia tiene? A ver, mucha. Podría tener más de la que debería tener. ¿Qué sucede? Como quiera que se están investigando a través del proceso fiscal las conductas de funcionarios públicos y particulares, como se dijo anteriormente, si se incurre en actos de corrupción en un momento dado, la importancia que cobra el proceso de responsabilidad fiscal es enorme. ¿Por qué? Porque a través de este procedimiento podemos nosotros en un momento dado entrar a recaudar, de recobrar esos perjuicios que se le han generado a las arcas del Estado por el actuar de estas personas. Entonces, el proceso de responsabilidad fiscal es un proceso que es muy importante en la medida y siempre y cuando lo sepamos manejar. ¿Sería como un eslabón perdido en ese caso? A ver, sí. Yo diría que en la medida en que el proceso de responsabilidad fiscal no se maneje con seriedad, con conocimiento, no se haga la formación debida, la capacitación de cada una de las personas que intervienen en la investigación y fallo de los procesos de responsabilidad fiscal, se convierte en un eslabón perdido. ¿Por qué? Porque al no contar y al no utilizar toda una serie de herramientas con las que se debe y que existen en materia del proceso de responsabilidad fiscal, quedamos a la deriva. Y eso es lo que hoy en día está pasando con el proceso de responsabilidad fiscal. Está a la deriva. ¿Por qué? Porque ni se cumplen los términos legales establecidos en la ley, no se cumplen las decisiones judiciales, no se cumplen las recomendaciones dadas por la Auditoría General de la República y por ello entonces esto se convierte en un aliciente para quienes actúan de manera corrupta en todos los temas
de contratación y en todos los temas relacionados con el manejo de bienes y ¿Qué es la responsabilidad penal? La responsabilidad penal es una consecuencia jurídica derivada de la comisión de un hecho tipificado en una ley penal por un sujeto imputable, y siempre que dicho hecho sea contrario al orden jurídico, es decir, sea antijurídico, además de punible. ¿Cuál es la diferencia que existe entre la responsabilidad penal y la responsabilidad criminal? La responsabilidad penal podría quedar excluida por parte de las causas eximentes que se contemplan en las legislaciones penales. De esta manera no caerá ninguna pena sobre la persona que hubiera actuado de forma antijurídica. Sin embargo, podría ocurrir que a pesar de que no se hubiera penado al individuo, se le hubiera establecido una serie de medidas de seguridad con las que tendrá que cumplir. En este caso, cuando encaja hablar de responsabilidad criminal en vez de responsabilidad penal. ¿Cuál es la responsabilidad de los funcionarios públicos? El servidor público responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones u omisiones en la actuación contractual en los términos constituidos en la ley. A continuación veremos un documental que nos dejará un poco más claro acerca de la responsabilidad penal de los funcionarios públicos. Como decía, nuestra legislación penal prevé numerosas figuras penales que imputan de manera directa y exclusiva al funcionario público. Hemos seleccionado para este módulo 3 de los delitos por considerarlos más usuales y frecuentes a la hora de ser cometidos por estos. Ellos son la usurpación de títulos y honores, el abuso de autoridad y la violación de los deberes de funcionarios públicos. Por eso, luego de ver este video, los invito a leer el material que se encuentra colgado en la plataforma para ver el capítulo completo. Usurpación de autoridad, títulos y honores. El artículo 246 del Código Penal posee 3 supuestos. El primero, si bien la figura típica prevista en este primer supuesto del presente artículo podría ser llevada adelante por cualquier persona, sea funcionario público o no, los 2 restantes solo podrán ser consumados por funcionarios públicos propiamente dichos. En el primero de los supuestos, el artículo reza: el que asumiere o ejerciere funciones públicas sin título o nombramiento expedido por autoridad competente, en este delito se puede ser cometido por cualquier persona, sea funcionario público o no. Por ejemplo, los contadores truchos. Recientemente fueron condenados 2 por usurpación de títulos, o alguien que dice ser médico o policía. En el segundo y el tercer supuesto, para cometer este delito, debe necesariamente serse funcionario público. Por ejemplo, ejercer funciones correspondientes a otro cargo. En relación al abuso de autoridad, podemos decir que los tipos penales previstos en este artículo se pueden agrupar de la siguiente manera. Tenemos por un lado el abuso genérico de autoridad, luego la omisión de los deberes del oficio, también tenemos la denegación de auxilio, el requerimiento indebido de la fuerza pública, el abandono de destino y el nombramiento y aceptación ilegal de cargos. En relación al incumplimiento de los deberes del funcionario público, decimos los abogados el delito por excelencia. El artículo 248 del Código Penal señala 3 conductas típicas, las 2 primeras de carácter activo y la restante de tipo omisivo, cuya característica central es el abuso funcional, es decir, el uso por parte del funcionario público de las potestades públicas de las que se encuentra investido para violar la Constitución o las leyes. Para realizar una distinción que clarifique las figuras de los artículos 248 y 249 del Código Penal, la jurisprudencia expuso que los supuestos del artículo 248 se refieren a la violación o incumplimiento de disposiciones expresas de un texto legal, en tanto que los tipos del artículo 249 se refieren al incumplimiento de las funciones administrativas del cargo. La acción consiste en omitir, rehusar hacer o retardar algún acto propio de las funciones. Se trata de un delito de pura omisión. La consumación tiene lugar con el acto omisivo, es decir,
en el no hacer algo que estoy obligado a hacer, sin necesidad de que se produzca consecuencia alguna. Esto quiere decir que no tiene que pasar algo como consecuencia de mi no hacer. ¿Qué penas se prevén para estos 3 delitos que vimos? Delitos contra la administración pública, de estos que hice referencia. El legislador, además de la pena de prisión como principal, ha optado por las accesorias de multa e inhabilitación. Esto quiere decir que aunque el tiempo de duración de la pena de prisión no sea tan extenso como en otros delitos, se aplica generalmente como accesorias la inhabilitación para el ejercicio de la función pública, conllevando esto la pérdida de la fuente laboral. Con esto... ¿Qué es responsabilidad administrativa? Es el deber de responder por daños o perjuicios causados por una infracción en el cumplimiento de una norma. Se traduce en una sanción impuesta por el Estado, cuyo origen, graduación y cuantía deben estar previstos en la ley. Ahora veremos unos puntos clave sobre los temas que ya hemos mencionado. Empezaremos con la responsabilidad penal, que es la sujeción de una persona que vulnera un deber de conducta impuesto por el derecho penal al deber de afrontar las consecuencias que impone la ley. En la responsabilidad civil se clasifican 2 partes, la responsabilidad particular y la responsabilidad de los funcionarios públicos, pero estos comparten la responsabilidad frente a los perjuicios causados con su actuación y cumplimiento de la actividad a su cargo. La responsabilidad disciplinaria pertenecen a aquellos actos de un funcionario que, sin ser como un delito, son hechos que perturban el normal, cabal y cumplimiento de las funciones asignadas a la persona. La responsabilidad fiscal, pues entendemos que está relacionada con el manejo y administración de los recursos públicos, o sea, los recursos del Estado. Y por último, la responsabilidad administrativa es quien ejerce los cargos directivos en una organización, ya sea pública o privada. Para entrar un poco más en detalle acerca de estos conceptos, veremos videos que nos explican de forma más clara casos de corrupción ocurridos a lo largo de los años en Colombia. Estos son los 5 casos de corrupción más sonados de los últimos años. Los Nule. El desfalco que protagonizaron Manuel, Miguel y Guido Nule le dejó un hueco a Bogotá de 156.000 millones de pesos. Las irregularidades que se presentaron en el contrato firmado entre el IDU y la Unión Temporal Transvial para la construcción del Transmilenio de la calle 26 salpicaron a concejales y al entonces alcalde de la ciudad, Samuel Moreno Rojas. Interbolsa. En 2012 la comisionista fue intervenida por el gobierno. Rodrigo Jaramillo, cabeza de Interbolsa, fue condenado a 7 años de prisión domiciliaria por los delitos de manipulación fraudulenta y administración desleal. Los inversionistas de la ya inexistente empresa perdieron 340.000 millones de pesos, dinero que alcanzaría para dar más de 6.000 viviendas gratis. Bolsillos de cristal. Uno de los casos de corrupción más aberrantes que salieron a la luz pública ocurrió en La Guajira en 2016. Políticos y funcionarios de manera sistémica y constante se aprovecharon de los recursos destinados para la educación, la alimentación y la salud de los niños del departamento. La Fiscalía detectó peculado por más de 1.400 millones de pesos en contratos con el ICBF, facturación falsa por 22.000 millones de pesos en megacolegios y más de 12.000 millones de pesos en la construcción del acueducto y alcantarillado del corregimiento de Camarones. Reficar. La modernización de la refinería de Cartagena es uno de los desfalcos más grandes de la historia de Colombia. De los 4.000 millones de dólares que se suponía iba a costar la obra, terminó costando 8.000 millones de dólares. Es decir, CBI, la firma encargada de la construcción de la obra, incurrió en un sobrecosto de 4.000 millones de dólares, dinero suficiente para comprar la Fórmula 1. Las investigaciones en este caso continúan, pero todavía no hay ninguna sanción. Colombia hace parte del bloque de más de 10 países en los que la constructora brasilera realizó sobornos a funcionarios públicos para ganar contratos. En nuestro país, la firma pagó coimas por cerca de 11 millones de dólares, pero obtuvo ganancias por cerca de 50 millones de dólares. Dinero suficiente para adelantar los planes de inversión en impulso y desarrollo para los 50 municipios más pobres del Pacífico. El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, dio a conocer 2 casos que tienen que ver con el presunto fraude del plan de alimentación escolar en Santander. El primero de ellos llamó la atención de las autoridades por la forma insólita en la que se ejecutó el contrato. Aquí tenemos una factura del 11 de mayo que dice suministro de tamales por 30 millones de pesos de la Asociación de Operadores de Grúas, una compañía de grúas que produce tamales en Acacías Meta.
cuando los mejores tamales se producen aquí en Santander, según nos lo enseñaron los mayores. Lo interesante es que la factura ni siquiera dice el número de tamales. Si lo anterior lo sorprendió, escuche el siguiente caso, donde los recursos que habían sido destinados para la compra de frutas y verduras terminaron invertidos en otro objetivo. Y en Suaza pagaron 290 millones de pesos. La Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación tendría evidencias que demostrarían que esos recursos terminaron no en frutas y verduras para los niños santanderianos, sino en una fiducia para la compra de un apartamento en la ciudad de Bucaramanga. Por los hechos mencionados, la secretaria de Educación de Santander, Ana de Dios Tarazona, se encuentra privada de la libertad y enfrenta los cargos de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y privado y peculado por apropiación a favor de terceros. ¿Por qué se reincide en Santander? ¿No están aprendiendo? ¿La lección no está llegando a los funcionarios, a los servidores públicos, a los contratistas? En total, 100 funcionarios públicos están siendo investigados en 12 departamentos por irregularidades en la contratación de un plan estratégico que tiene como único objetivo evitar la deserción escolar. Buenas tardes, ¿cómo es su nombre? Buenas tardes, Ángela. Ángela, ¿sabe usted cuáles son las responsabilidades que tienen los funcionarios públicos? No, señor. ¿Sabe qué es una falta disciplinaria? No. ¿Sabe qué es la responsabilidad administrativa? No, no sé. ¿Conoce algún caso de corrupción en el país por parte de algún funcionario público? No, tampoco. Gracias. Gracias. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Bruce Ordóñez. Bueno, te voy a hacer unas preguntas y me las vas a responder, ¿listo? La primera es, ¿sabe usted cuáles son las responsabilidades que tienen los funcionarios públicos? Velar por el cumplimiento de los recursos y pues en bien de la ciudadanía. ¿Sabe qué es una falta disciplinaria? El incumplimiento de alguna de las funciones que tiene dentro de su cargo. ¿Sabe qué es la responsabilidad administrativa? No, ni idea. ¿Conoce algún caso de corrupción en el país por parte de funcionarios públicos? Sí. Mencione alguno. El de Hidroituango y el de ahorita, el más reciente, lo de los centros poblados. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo es su nombre? Buenas tardes, Carmen. Señora Carmen, ¿sabe usted qué es o qué responsabilidad tienen los funcionarios públicos en el país? No, no sé. ¿Sabe qué es una falta disciplinaria? Tampoco. ¿Sabe qué es la responsabilidad administrativa? No. ¿Conoce algún caso de corrupción por parte de algún funcionario público en el país? Sí. ¿Podría mencionarnos cuál? Cuando estaban construyendo aquí la alcaldía en Chía, pues eso fue como un elefante blanco y lo dejaron sin construir. En este momento pues ya están construyendo una edificación que no sé qué es, pero están ahí construyendo algo en la alcaldía. Muchísimas gracias. Bueno. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, Jimena Abril. Bueno, te voy a hacer unas preguntas y pues tú me las vas a responder, ¿listo? La primera es, ¿sabe cuál es la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos con el país? Velar por el bien de la comunidad, hacer el trabajo correcto, evitar los casos de corrupción, creería yo. ¿Sabe qué es una falta disciplinaria? Cuando no cumplen a cabalidad con las funciones que tienen en sus cargos. ¿Sabe qué es la responsabilidad administrativa? No, ni idea. ¿Y conoce algún caso de corrupción en el país por parte de funcionarios públicos? Miles de millones, creo que la gran mayoría de los funcionarios públicos siempre están involucrados en temas de corrupción. Mencione alguno que conozca. Odebrecht, el puente Chirajara, la Ruta del Sol, los colegios públicos casi que en todos los municipios, el programa del PAE. Muchas gracias. Con gusto. Buenas tardes, ¿cómo es su nombre? Buenas tardes, Paola. Paola, ¿sabe cuáles son las responsabilidades de los funcionarios públicos en el país? Entiendo que es administrar los bienes públicos pues honradamente y pues por el bien de todos, ¿no? ¿Sabe qué es una falta disciplinaria? Cuando los funcionarios incumplen algo del manual o algo de la Constitución incluso. ¿Sabe qué es la responsabilidad administrativa?
No tengo mucha claridad. ¿Conoce algún caso de corrupción por parte de algún funcionario público en el país? Sí, hay varios casos que incluso están en las noticias. Por ejemplo, el más reciente de los 70.000 millones que se robaron. Como esos hay muchos. Muchas gracias. Bueno. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Edgar. Bueno, le voy a hacer unas preguntas y me las va a responder, ¿listo? La primera es, ¿sabe cuáles son las responsabilidades que tienen los funcionarios públicos con el país? Sí, claro. ¿Cuáles son? Ser transparentes, honrados, trabajar con calidad, ser honestos y la honradez ante todo. ¿Sabe qué es una falta disciplinaria? Sí, claro, es cuando uno comete un error y internamente lo que es personal o es el que evalúa el error y le abren un disciplinario al funcionario. ¿Sabe qué es la responsabilidad administrativa? La responsabilidad administrativa es el deber que tiene toda administración de ser transparente y de darle una respuesta concreta, rápida a los contribuyentes. ¿Y conoce algún caso de corrupción en el país por parte de funcionarios públicos? Sí, claro, muchos, eso se ve todos los días en televisión. Muchos funcionarios se dejan tentar por el dinero fácil, pero tarde o temprano caen en la verdad y van a parar a una cárcel desafortunadamente. Muchas gracias. Con gusto. Hola a todos, mi nombre es Natalia Barreto, soy abogada egresada de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en Derecho Administrativo Constitucional de la Universidad Católica de Colombia. Trabajo actualmente con una entidad adscrita a la Gobernación de Cundinamarca y mi experiencia laboral siempre ha sido con entidades públicas. Paso por acá a hablarles un poquito de qué es la responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos. Es importante iniciar teniendo en cuenta que los servidores públicos tienen diferentes categorías. Hablamos de los empleados públicos de carrera, empleados públicos de libre nombramiento y remoción, empleos de periodo fijo y empleados públicos temporales. Todas estas categorías las resumimos como servidores públicos. En cabeza de los servidores públicos hay varias responsabilidades, deberes y derechos. Cuando vamos a revisar la legislación que recae sobre estos servidores públicos, tenemos la ley 734 de 2002 que está derogada por la ley 1952 de 2019. Esta ley está vigente hasta marzo de 2022. Luego empieza a regir la ley 1952, que es el nuevo código disciplinario. Tenemos en cuenta que cuando vamos a hablar de qué es la responsabilidad disciplinaria, es principalmente un correctivo que tiene la administración o los entes encargados para procurar que la conducta de los servidores públicos se ajuste a los postulados del deber ser, es decir, que actúen de acuerdo a los principios y fines del Estado. Esto con el fin de que la prestación del servicio a cargo de esos servidores públicos sea de la mejor manera. Es decir, si yo soy empleado público, debo procurar que mis acciones estén encaminadas de acuerdo a los principios, de acuerdo a los derechos constitucionales. Y así voy a tener una carrera administrativa excelente o sobresaliente. Es importante también indicar que a los funcionarios públicos, con la ley 734 de 2002, tiene la titularidad de la acción disciplinaria la Procuraduría General de la Nación, las personerías distritales y municipales, que corresponden a las oficinas de control interno disciplinario que tiene cada entidad. Entonces, cuando vemos una entidad estatal, vemos que tiene una oficina de control disciplinario interno. Entonces, ¿qué hacen? Lo que hacen es velar porque yo, ejemplo, soy abogada del área de contratación y mis acciones, no sé, en algún momento hay alguna queja o algún reclamo sobre mi actuar como funcionaria pública. Entonces entra a la oficina de control interno a revisar qué es lo que pasa con mis actuaciones. Si no he actuado bajo el deber ser de un funcionario público, si he dejado pasar o he omitido algún deber. Entonces ellos vienen
a mirar qué es lo que pasa, ¿cierto? Con la nueva ley, esta potestad la va a tener solamente la Procuraduría General de la Nación y será susceptible de ser revisada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Aquí ya le quita un poco el poder que tenía la entidad de iniciar el proceso con la Oficina de Control Interno. Entonces, eso es uno de los cambios como más grandes que tiene la ley. Bueno, es importante también indicar que toda acción administrativa, cuando vamos a iniciar una responsabilidad disciplinaria contra un funcionario público, debemos tener en cuenta el debido proceso, es decir, que siempre se tiene que tener en cuenta que la persona puede defenderse, que la persona tenga los argumentos en contra de lo que se le está diciendo, de su no actuar o de su omisión, y que pueda, sobre todo, defenderse. También, cuando hablamos de que, bueno, tenemos una responsabilidad disciplinaria, entonces viene una sanción. Si yo incumplo mis deberes, pues evidentemente tendré una sanción. Esta sanción debe corresponder con la clasificación de la falta. Hay diferentes tipos de faltas. Y estas faltas se gradúan de acuerdo con los criterios que fija la ley. En este caso hay que revisar los criterios que fija la nueva ley para saber sobre qué parámetros estaríamos hablando y cómo sería calificada esa mala actuación o esa actuación no debida de un funcionario público. En conclusión, pues así muy a grosso modo, les quería como indicar que los funcionarios públicos, independientemente de cuál sea su categoría, deben basarse sobre los principios y leyes y sobre todo la Constitución, pues como todas las personas, para su actuar administrativo. Cuando la administración le da ese carácter de servidor público a una persona, lo que busca es que esta persona ayude a la administración a realizar sus funciones y más que todo colabore con la comunidad, que es que es lo que hacen las entidades del Estado, prestar servicios ¿a quién? A la comunidad. Y cuando esto no está bien, cuando no se hace de acuerdo a la normatividad, pues entran a juzgarlo y entran a ver qué es lo que pasa y a sancionarlo. Bueno, espero que haya sido un poco clara. Es muy poquito el tiempo, es muy poquito lo que se les puede resumir en esto, pero pues eso quería comentarles. Espero estén muy bien, gracias. Hemos llegado al final de nuestro congreso. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos haya sido de su agrado.